¿Qué harías si, tras perderlo todo, te encontraras completamente solo, atrapado en una casa en ruinas en el borde de la nada, con solo sombras y silencio como compañía? Imagina tener tan solo 8 años, abandonado por el destino, obligado a sobrevivir día tras día en un mundo que parece decidido a olvidarte. Esta es la historia de Ella Parker, una niña cuya vida fue destrozada por una tragedia devastadora, pero cuyo espíritu se negó a ser doblegado. Durante años, vivió aislada, escondiéndose del mundo y lamiendo heridas más profundas que cualquier cicatriz. Entonces, un día, llegaron desconocidos. Personas que cambiarían su vida para siempre, pero no sin sacudir su frágil sensación de seguridad hasta la médula. ¿Qué secretos se esconden tras los muros de esa vieja casa? ¿En quién se puede confiar de verdad cuando la supervivencia está en juego? ¿Y qué oscuras verdades saldrán a la luz que amenazan con destruirlo todo? Ella creía saberlo. Quédate con nosotros porque los impactantes giros que se avecinan desafiarán todo lo que crees sobre la traición familiar y la esperanza. No creerás lo que sucede después. Esta es una historia que te atrapará y no te soltará. El viento frío aullaba a través de las ventanas rotas de la vieja casa de madera de Whispering Pines. Sus crujidos y gemidos susurraban secretos que nadie se atrevía a escuchar. Durante 2 largos años, nadie se había atrevido a cruzar el umbral hasta ahora. Pero dentro, una pequeña figura se aferraba a las sombras, invisible, inaudible, un fantasma en su propio mundo. Su nombre era Ella Parker, de tan solo 8 años, obligada a vivir sola en las ruinas de lo que una vez fue su hogar. La tragedia que se llevó a sus padres la dejó no solo huérfana, sino abandonada por un mundo que seguía adelante sin ella. Ella había aprendido a sobrevivir en silencio. Sus días, una frágil danza entre la esperanza y el miedo. Cada arroyo, cada sonido lejano podía ser el fin de la frágil seguridad que había construido a su alrededor. Su cabello enredado caía sobre sus grandes ojos oscuros, ojos que habían visto más dolor que la mayoría de los adultos jamás verían. Esa mañana, el sol apenas penetraba la densa copa de pinos que rodeaba la casa. Ella apretó sus pequeñas manos contra el cristal agrietado de la ventana, mirando hacia el camino de tierra que conducía a Willow Creek, el pueblo cercano que apenas se atrevía a imaginar visitar. Su mente vagaba de vuelta a ese fatídico día en que sus padres se marcharon temprano, prometiendo regresar antes del anochecer. Promesas que se convirtieron en polvo bajo la avalancha que se tragó su coche entero. Desde entonces, su mundo se había reducido a este santuario en ruinas, y a las pocas pertenencias que protegía con fiereza. Una manta harapienta con un ligero olor a su madre, una muñeca desgastada con un ojo faltante y una fotografía descolorida. El silencio inquietante se rompió bruscamente con el rugido distante de un motor. El corazón de ella latía con fuerza en su pecho mientras el sonido se hacía más fuerte, desconocido y fuera de lugar. Un vehículo, una vieja camioneta destartalada, retumbaba lentamente por el camino de tierra. El pánico la invadió. Nadie había venido aquí en años. Nadie debería venir aquí. Desde su escondite en la sombra, ella vio cómo la camioneta se detenía y bajaban 3 figuras. Un hombre alto con barba áspera, una mujer cuyos ojos cansados brillaban con cautelosa esperanza, y un niño curioso, no mayor que ella. Eran los nuevos dueños, la familia Michey, desconocidos en su mundo secreto. El hombre, Mark Michey, llevaba una caja de herramientas en una mano y con la otra hacía vibrar la cerradura oxidada de la puerta principal. Su esposa, Grace Michey, apretaba con fuerza la mano de su hijo, Owen, quien observaba con nerviosismo la casa en ruinas, con sus pequeños dedos agarrando la manga de su madre. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Grace con voz ligeramente temblorosa. Mira el mapa, dijo Mark con seguridad. Viejo, pero con un poco de trabajo, volverá a ser un hogar. Al abrirse la puerta con un crujido, una tenuidad de polvo danzaba bajo la luz del sol que entraba a raudales por primera vez en años. Ella sintió un escalofrío, no de frío, sino de la aterradora certeza de que su santuario estaba a punto de ser invadido. Se le cortó la respiración mientras se encogía aún más en las sombras. Los ojos abiertos de Owen recorrieron la habitación llena de telarañas y recuerdos olvidados. «Mamá, este lugar da miedo», susurró, tirando de la manga de Grace. «No seas tonta». Grace sonrió débilmente, aunque sus propios nervios la traicionaron. Pero el miedo de Owen era un reflejo del de ella, y su curiosidad era implacable. En silencio, mientras sus padres examinaban la casa,
Owen deambuló por el oscuro pasillo donde las viejas tablas de madera crujían bajo sus pies. Había una puerta que siempre permanecía cerrada, una puerta que contenía todo lo que ella había dejado de su pasado. «Owen, no vayas ahí», gritó Grace. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió lentamente y Owen entró. Paralizada, ella aferró su muñeca de trapo con más fuerza. Este era su refugio, su último resquicio de seguridad. Y ahora estaba expuesto. Sus ojos se encontraron solo por un fugaz segundo, pero fue suficiente. Owen la vio. Una oleada de emociones contradictorias abrumó a ella. Miedo de ser descubierta, desesperación por desaparecer de nuevo, y una dolorosa esperanza de que tal vez esta vez alguien pudiera salvarla. Su corazón latía con fuerza mientras se debatía entre correr, esconderse o acercarse. Owen parpadeó sorprendido, sin saber qué había visto. Se imaginaba un fantasma. ¿Eran solo sus ojos cansados jugándole una mala pasada? «No hay nadie aquí», gritó Owen Mark, percibiendo la vacilación de su hijo, pero la mente de Owen estaba acelerada. Tiró de la manga de Grace con los ojos muy abiertos. «Mamá, hay alguien aquí». «Una niña». Grace frunció el ceño, con la incertidumbre reflejada en su rostro. «Owen, es solo una casa vieja». Pero la semilla de la duda había sido plantada. Tras la puerta, ella contuvo la respiración, desgarradora al oír los pasos que se acercaban. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, iluminando su manta, su muñeca y la foto que abrazaba con tanta fuerza. «No hay nada aquí», dijo Mark con una mezcla de alivio e incredulidad. Sin embargo, Owen seguía sin convencerse. Esa noche, la casa resonaba con susurros de preocupación. Ella yacía despierta, aferrándose a los recuerdos mientras las sombras se alargaban a su alrededor. Su mundo se derrumbaba y, por primera vez en años, se sentía completamente vulnerable. Estaba sola, pero ya no era invisible. ¿Qué le sucederá a ella ahora que su secreto ha salido a la luz? ¿Les brindarán los Mitchell la bondad que necesita desesperadamente? ¿O lo desconocido amenazará con destrozar su frágil mundo? ¿Puede una niña endurecida por la pérdida confiar en desconocidos? ¿Qué harías tú en tu lugar? ¿Te atreverías a salir de las sombras y confiar en caras nuevas después de años de soledad? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que el miedo y la esperanza lucharon en tu interior? Si estuvieras en el lugar de Owen, ¿cuál sería tu reacción al ver a una niña escondida en una vieja casa embrujada? ¿Se lo dirías a tus padres de inmediato o lo guardarías en secreto? Comparte tus pensamientos abajo. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y comentar. ¿Desde dónde la ves? Conectémonos. La luz de la mañana se filtraba vacilante a través de las ventanas polvorientas de los pinos susurrantes, proyectando largas sombras. Sobre los desgastados suelos de madera. Para ella, Parker, el día ya había comenzado con un nudo de ansiedad apretándole el pecho. Su santuario secreto había desaparecido. La familia, Mitchell la había encontrado, y ahora, todo estaba a punto de cambiar. El encuentro de la noche anterior con Owen. Bennett se repetía sin cesar en su mente. Los ojos abiertos y curiosos del niño, fijándose en los suyos, la grieta en su mundo cuidadosamente construido. El miedo luchaba con una frágil chispa de esperanza mientras se aferraba a su muñeca de trapo, sintiéndose más expuesta que nunca. Pero Grace, Mitchell era amable. La calidez en su voz cuando le habló a ella no se parecía a nada que la niña hubiera experimentado desde la muerte de sus padres. «Tú no tienes que tener miedo», susurró Grace, arrodillándose junto a la pequeña figura acurrucada bajo una manta de lana. «Solo queremos ayudar». Sin embargo, ella permaneció en silencio, temblando. Años de soledad le habían enseñado que la amabilidad a menudo era una trampa y que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Mientras tanto, Mark Mitchell paseaba por el teléfono del porche, que rechinaba y lo apretaba contra su oído. Su mente pragmática sabía que tenían que hacer más que ofrecer refugio. Tenían que encontrar a las personas adecuadas para proteger a esta frágil niña. Sus dedos apretaron el frío metal de la caja de herramientas a su lado. En cuestión de horas, llegaron los servicios sociales. Los rostros severos de los trabajadores de los servicios sociales de Willow Creek hablaban de procedimientos y papeleo. Para ella, se sentían como desconocidos a punto de arrancarla del único hogar que había conocido. El traslado a Sunflower Haven, un frío orfanato institucional en las afueras del pueblo,
fue un borrón de susurros, órdenes y voces bajas. Las paredes estériles envolvieron su pequeño cuerpo, y el eco de pasos le recordó que ya no estaba sola, pero tampoco a salvo. Los días transcurrieron en un pesado silencio, roto solo por las visitas tentativas de Grace y Mark, quienes traían juguetes, libros y, lo más importante, paciencia. Sin embargo, a pesar de su amabilidad, persistía una tensión tácita. Algo oscuro acechaba más allá de los rostros esperanzados. Esa oscuridad llegó, de repente, en la forma de Linda Harper, una mujer que decía ser la tía de ella, la hermana de su difunta madre. Su aparición fue repentina, su tono autoritario. «Soy la única familia que le queda», dijo Linda con firmeza durante una tensa reunión en la oficina de servicios sociales. Su mirada aguda y calculadora se encontró con Ellis, quien instintivamente se encogió. Detrás de Grace, Mark y Grace intercambiaron miradas cautelosas. Había algo extraño en Linda también. Demasiado enérgica, insistente. «Ella no parece cómoda contigo», observó Mark sin rodeos. «Es natural. Necesita tiempo para adaptarse», respondió Linda, forzando una sonrisa. Pero la inquietud solo se acentuó. Grace pasó largas noches revisando documentos, investigando discretamente los antecedentes de Linda. Lo que encontraron los dejó helados. Linda había sido la administradora temporal del patrimonio de la familia Parker después del accidente, un cargo que le otorgaba el control de una herencia sustancial. Pero con ella viva, ese control debería haber recaído en el heredero legítimo. La herencia era significativa, y la repentina reaparición de Linda planteó preguntas inquietantes. Una noche, Grace se confesó con Mark. «No está aquí por ella. Está aquí por el dinero». «Entonces tenemos que demostrarlo», dijo Mark con gravedad. «Se lo debemos a ella». Mientras tanto, ella permaneció en silencio, entre el miedo y la confusión. La inminente batalla legal prometía un gran revuelo, amenazando con arrastrarla a un mundo que apenas entendía. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, los breves momentos con los Michei despertaron una frágil confianza. Entonces llegó la fecha del juicio, un día cargado de tensión y una esperanza contenida. La sala se llenó de murmullos silenciosos mientras los abogados presentaban sus argumentos. Linda se mantuvo serena, armada con documentos que proclamaban su estabilidad financiera y sus estrechos lazos familiares. Insistió en que sus intenciones eran puras súplicas para cuidar de su sobrina como lo haría una madre. En su contra estaban los abogados de Grace y Mark, enfatizando su genuino vínculo emocional con ella. Su compromiso se forjó en las sombras de esa casa solitaria y el orfanato estéril. Pero la atmósfera de la sala cambió drásticamente cuando ella, por primera vez en meses, encontró su voz. Se levantó lentamente, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y férrea determinación. «Lo hizo», dijo con voz temblorosa pero clara. «Linda. Ella provocó el accidente. Quería el dinero». La sala se sumió en un silencio atónito. El juez se inclinó hacia adelante, con voz mesurada pero intensa. «Ella puede contarnos más». Tragando saliva con dificultad, la niña describió con palabras vacilantes el secreto que había descubierto, un acto oculto en el garaje, un sabotaje que provocó la avalancha y le arrebató a sus padres. Se oyeron jadeos en la sala. Linda intentó interrumpir, gritando que la niña estaba equivocada, confundida, pero el juez impuso orden, insistiendo en que se escuchara la verdad. La revelación desató un torrente de investigaciones. Salieron a la luz pruebas, documentos, testimonios, inconsistencias que pintaron una imagen demoledora de la avaricia y el engaño de Linda. En los días siguientes, la fachada cuidadosamente mantenida de Linda se derrumbó. La mala intención detrás de la tragedia salió a la luz, y con ella, la decisión del tribunal de proteger a ella. Fue puesta bajo custodia estatal a la espera de la decisión final. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, lejos de las duras luces de la sala, ella sintió un rayo de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo con Grace y Mark. Su historia, que una vez fue un secreto susurrado a la sombra de los pinos susurrantes, ahora era un faro, un testimonio de resiliencia, verdad y el poder inquebrantable del amor. ¿Qué opinas de la valiente decisión de ella de hablar? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que decir la verdad se sintió como lo más difícil, pero a la vez lo más poderoso? Si estuvieras en la posición de Grace y Mark,
¿Hasta dónde llegarías para proteger a un niño que acabas de conocer, pero al que has llegado a amar como si fuera tuyo? Cuéntame qué piensas. ¿Confiarías en un familiar repentino como Linda? ¿O escucharías los instintos de la niña? Si esta historia conmueve, compártela y comenta abajo. ¿Desde dónde la ves? Tu voz importa. La sala bullía con una intensidad casi insoportable. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña figura de ella Parker, sentada aferrada a su desgastada muñeca de trapo como si fuera un salvavidas, atándola a un lugar seguro olvidado. Los meses de silencio habían sido destrozados por su valiente confesión, y ahora todas las miradas esperaban el veredicto que decidiría el curso de su frágil vida. La voz del juez finalmente rompió la tensión, firme y deliberada. Este tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas, incluidas las graves acusaciones presentadas por la propia ella. La verdad ha sido descubierta. Linda Harper manipuló el vehículo de la difunta familia Parker, provocando el trágico accidente que les costó la vida. Sus acciones estaban motivadas por la avaricia, con la intención de apoderarse de toda la herencia eliminando a la legítima heredera, la joven ella. La sala del tribunal se llenó de asombro. Linda, antes tan serena y autoritaria, ahora estaba pálida y temblorosa. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba bajo sus pies. El juez continuó: dadas estas revelaciones, la custodia de ella Parker se concederá a Grace y Mark Mitchell, cuyo compromiso con su bienestar ha sido inquebrantable. El alivio inundó la sala como una marea creciente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace mientras apretaba los de Mark. Ella sintió la primera y genuina punzada de esperanza en el pecho. Durante mucho tiempo, el miedo había sido su compañero constante. Pero ahora, un nuevo capítulo comenzaba. De vuelta al reconfortante abrazo de la familia Mitchell, el ambiente era cálido y vibrante. La casa de Whispering Pines, antes silenciosa y para Lauren, resonaba con risas y los suaves pasos de una niña que redescubría las alegrías de la vida. Ella se encontró dudando en el umbral de este nuevo mundo, insegura de si el amor que la rodeaba podría sanar las profundas heridas de la pérdida y la traición. Sin embargo, poco a poco, día a día, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a ablandarse. Las mañanas traían la suave voz de la gracia que la despertaba con tiernas palabras y el aroma de panqueques recién hechos. Mark le enseñó pacientemente a montar en bicicleta por los sinuosos senderos del bosque, guiándola con sus manos firmes en cada vacilante intento. Y Owen, el niño curioso cuya curiosidad había revelado su existencia, se convirtió en el hermano que nunca supo que necesitaba, un compañero en escondites secretos, en aventuras compartidas bajo los imponentes pinos. La transformación fue sutil al principio, una sonrisa vacilante por aquí, un abrazo reticente por allá, pero pronto la risa de ella resonó clara por los pasillos, un sonido tan brillante que ahuyentó años de oscuridad. Una dorada tarde de otoño, ella estaba en el jardín bañado por el sol, agarrando una cometa que Grace le había hecho. La tela atrapó la brisa y se elevó por encima de las hojas doradas, cargando con el peso del miedo y la soledad que finalmente estaba liberando. La brisa la acariciaba el pelo mientras corría, apenas tocando la tierra, animada por una alegría que creía perdida para siempre. Sin embargo, la sanación no era lineal. Las sombras del pasado persistían en los momentos de tranquilidad. Las pesadillas la arrastraban ocasionalmente al frío silencio de la casa abandonada. Los recuerdos de las sonrisas y promesas de sus padres se aferraban como hilos frágiles a su corazón, recordándole lo que le habían robado. Pero en esos momentos, la presencia de los Mitchell era su ancla. El tierno abrazo de Grace calmaba las noches de insomnio, y las palabras tranquilizadoras de Mark le recordaban que estaba a salvo, que ya no estaba sola en el mundo. La presencia de Owen era un recordatorio constante de que se podía elegir una familia y crear una nueva. Poco a poco, ella comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su historia. Las pequeñas cosas a las que se había aferrado durante años. Su preciada muñeca, la fotografía desteñida, la manta que aún olía levemente a su madre. Cada objeto era un puente entre su pasado roto y el futuro esperanzador que se desplegaba a su alrededor. Los Mitchell la escucharon con paciencia y amor, honrando el dolor al mismo tiempo que la acompañaban en su crecimiento. Juntos, enfrentaron los días difíciles y celebraron las pequeñas victorias. Las primeras palabras dichas con libertad. Las primeras amistades forjadas en la escuela. Los primeros días en que el miedo no nublaba su mirada. Con el cambio de estaciones, ella también.
De una niña asustada y silenciosa, floreció en una niña brillante y curiosa, llena de sueños y risas. Las cicatrices de su pasado permanecían, pero ya no definían su mente. Una noche, reunidas alrededor de una chimenea crepitante, ella se acurrucó entre Grace y Mark, con los ojos brillantes de gratitud. «Ya no tengo miedo», susurró. «No, no lo tienes». Grace sonrió suavemente, apartando un mechón de cabello del rostro de ella. «Ahora estás en casa». En el corazón de Willow Creek, la historia de ella Parker se convirtió en una historia de esperanza y resiliencia, un testimonio del poder del amor y la verdad. La comunidad la rodeó, ofreciéndole apoyo y amabilidad que recompusieron el tejido roto de su vida. Su viaje desde las sombras de una casa abandonada hasta la calidez del abrazo familiar conmovió los corazones de muchos. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede abrirse paso. Al reflexionar sobre el viaje de ella, ¿qué sentimientos despiertan en su interior? ¿Alguna vez ha presenciado o experimentado el poder sanador del amor ante la pérdida? ¿Qué parte de la historia de ella resonó más profundamente? Su valentía para hablar abiertamente, el apoyo inquebrantable de los Michei o el triunfo de la verdad sobre el engaño. Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo para mostrar tu apoyo. ¿Desde dónde la ves? Comparte tu opinión y no olvides darle me gusta y compartir este video, porque a veces una sola historia puede cambiar una vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza, valentía y sanación.